Ya, listo. Entonces, ah, ¿qué pasó? Y ahí está. Listo. Entonces, espérense, déjenme ampliarla. Ya, ¿está grande? Sí, doctor. Ya, empezamos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar de algunas micosis. Dos de ellas son endémicas, las otras dos son, en general, cosmopolitas. Paracoccidioidomicosis o paracoccidioides brasiliensis y histoplasmosis son micosis endémicas ligadas a un área geográfica, y aspergilosis y mucormicosis que son más cosmopolitas y se comportan más como oportunistas. Entonces, paracoccidioidomicosis, empecemos con ella. Es una micosis sistémica, endémica de América Latina, ¿no? Es producida por un hongo dimórfico, o sea, quiere decir que van a tener un comportamiento de micelios en el medio ambiente y de levaduras en el cuerpo humano o en el cuerpo que han invadido. Existen dos especies, Paracoccidioides brasiliensis y la Paracoccidioides lutzi, que es relativamente nueva en su diagnóstico. Esta es la distribución geográfica de estas dos paracoccidioides de acuerdo a los genomas. Hay variedades de Paracoccidioide brasiliensis, ¿no? Como los ven acá, PS1, PS3, PS4, S1A, S1B, y eso los van ubicando, sobre todo en la zona de Brasil, hay en Argentina, hay en Venezuela, hay en Colombia, y el Perú más que nada está involucrado en la parte de la Amazonía, ¿ya? Entonces, y Paracoccidioides lutis, que está en algunas regiones de Brasil, fundamentalmente, ¿ya? La epidemiología, bueno, ya hemos visto cómo se dividen fundamentalmente distribuidas en América del Sur y también en Colombia, ¿no? En la zona central, la paracoccidioides lutzi, ¿no? Y mayor prevalencia de este hongo es en Brasil a la cabeza, cerca del 80% de los casos se dan en Brasil. Luego vienen Colombia, Argentina, Venezuela, otros países y luego Perú. Y se considera que 10 millones de personas están infectadas por este hongo, ¿no? Y la prevalencia en zonas endémicas generalmente afecta a adultos, entre 50 y 75%, y probablemente solo muy pocos, a pesar de que hay muchos infectados, probablemente solo 2% van a ser la enfermedad activa, ¿no? Bueno, se desarrollan como conidios en el medio ambiente y luego son inhaladas. La vía de transmisión es básicamente inhalatoria, ¿no? Y esto da lugar a la levadura en el huésped que han infectado, ¿no? Van a causar infección y enfermedad en humanos. También se puede ver que haya infección en animales salvajes y domésticos, pero es muy raro que produzcan enfermedad, ¿no? Se reconoce que el armadillo es probablemente el principal reservorio del Paracoccidioides brasiliensis, y en este animalito sí, pues es fácil el cultivo en sus órganos internos, vaso, hígado, ganglios, para poder cultivar este hongo, ¿no? En cambio, el Paracoccidioides lutzi sí es más difícil, no ha sido aislado en los armadillos, probablemente sus reservorios sean otros animalitos, ¿no? En general, el cultivo de la forma saprofita, o sea, en el medio ambiente, es muy difícil de obtener. Más se ha logrado saber dónde están estos hongos en base primero a la clínica y los cuadros de donde han venido los pacientes, y después en base a estudios de biología molecular, de los suelos, aerosoles o de las madrigueras de animales que se considera que están infectados, ¿no? Pero no se ha podido cultivarlo en el medio ambiente.
¿no? Solo como nombre acá, curiosidad, es que dicen que el lugar donde se adquiere la enfermedad se llama reservaria, ¿no? Solo como un tema anecdótico, curioso. Fundamentalmente, como está ligado en la selva a lugares húmedos donde hay mucha vegetación, calor, lluvia, humedad, entonces generalmente está ligado a actividades que se realizan en el campo, en la selva, en la Amazonía, y por esa razón es que predominan los varones sobre las mujeres, ¿no? Ya dijimos que la vía de transmisión es inhalatoria. Pueden haber animales que, si bien es cierto, son inmunotolerantes, pueden ser los que preserven este hongo en el medio ambiente, ¿no? Se ha visto que también pueden estar infectados algunos animales domésticos, algunos animales de corral, ¿no? O que se crían, o ganado, ¿no? Y esto hace de que el hombre pueda infectarse, ¿no? En general, como vemos que hay cambios, muchos cambios en relación a cómo el hombre va entrando en la selva, en la Amazonía, por diversas formas, ya sea por urbanización, ¿no? Ya sea que además están aplicando métodos diagnósticos mucho más específicos, sensibles, y además que tenemos cada vez más muchos pacientes que hacen inmunosupresión o tienen comorbilidades, es que probablemente estemos viendo algunos cambios en su distribución y demografía. Hay lugares en Brasil donde la incidencia es mucho mayor que en otras, y esto debido pues obviamente a que también Brasil desarrolla mucha tecnología, tienen pacientes con inmunosupresión, muchas comorbilidades, y gente que está urbanizando en esas zonas, entonces hay un grupo de huéspedes cada vez más susceptibles de ser infectados por este hongo, ¿no? También en Brasil se ha visto que esta incidencia probablemente tenga que ver justamente con esto, ¿no? Con la expansión de asentamientos, con la tala de bosques para sembríos o búsqueda de madera, con aumento de la producción del café, ¿no? Y también algunos fenómenos como el fenómeno del Niño que han aumentado pues calor, humedad en diferentes lugares, y esto también ha hecho de que hayan algunos brotes en algunos lugares, ¿no? Ahora, ¿cómo se adquiere? Ya lo dijimos, fundamentalmente está ligado a un factor de riesgo que es profesión o actividad relacionada a los suelos, a los lugares donde predominan el hongo. Por eso es que se ve mucha gente que es agricultora, gente que trabaja en movimiento de tierras, preparación de suelos, jardinería, o que hacen trastorno de transporte de estos productos vegetales dentro de ese grupo, ¿no? Y el detalle es que muchos de estos pacientes pueden estar infectados, y como vamos a ver, hay dos tipos de presentación, una que es la juvenil y la otra que es la crónica o del adulto, que generalmente está infectado y pueden presentar manifestaciones tardías, pueden haber muchos años inclusive que ha dejado la zona donde él vive y recién se le diagnostica de paracoccidioide micosis el tipo sobre todo crónica, ¿no? Han tratado de ligar algunos hábitos como el tabaquismo o el alcoholismo frente a la presentación de la micosis, ¿no? Por ejemplo, más de 20 cigarrillos durante 20 años o alcoholismo, ¿no? Por otro lado, no es una enfermedad de declaración obligatoria, entonces muchos de los datos se ven pues en base a históricos de hospitalizaciones, serie de casos, epidemiología, mortalidad, para poder hacer el estudio de realmente cuál es la incidencia y prevalencia de la mortalidad de este hongo. Se considera que debe haber una incidencia de 3 a 4 millones por millón de habitantes, ¿no? O sea, 3 a 4, por millón de habitantes, 1 a 3 nuevos casos por 100.000, hay que corregir eso, 3 a 4 millones, por si acaso 3, ¿ya? Una tasa de mortalidad de 1.45 casos por millón, y dentro de las enfermedades crónicas, infecciosas y parasitarias, es la octava causa de muerte, ¿no? De los hongos, probablemente la mayor, y por ejemplo, de 13.000, en una serie de casos, de 13.000 casos que estuvieron hospitalizados, el 49% eran por paracoccidioide micosis, ¿no? En zonas endémicas. Algunos reportes de lo que ocurre en el Perú. No es tan frecuente en el Perú, sin embargo, por ejemplo, acá desde 1937 al 71, cuando hicieron acá una serie de casos, vemos cómo nuestra selva prácticamente reporta muchos de los casos, sobre todo la selva central en Junín, la Merced Chanchamayo,
luego Huánuco en la zona de Tingomaría, luego Loreto, sobre todo en lo que antes era Pucallpa, ahora ya sabemos que Pucallpa es otra región, y en Iquitos, y después Puerto Maldonado, Pasco, San Martín, Cusco, Ayacucho, o sea, toda nuestra selva, y además en el norte también en Piura, que es un departamento que está en la costa, si bien es cierto, pero tiene un clima tropical, pueden haber casos de paracoccidioide como han sido reportados. Por otro lado, han tratado de ver cuál serían las formas clínicas para poder hacer el diagnóstico de paracoccidioide micosis y clasificarlas. Y solo para darles una idea, un intento de clasificaciones de este grupo antiguo, ya en el 71, veían formas mucocutánea linfático visceral, mucosa visceral, ¿no? Dentro de una serie de intentos por clasificar qué tipo de blastomicosis sudamericana o paracoccidioide micosis se producían, ¿no? Solo para mostrarles el mapa, pues más o menos de los lugares donde más casos hay, evidentemente pues es Brasil, Venezuela, Colombia, el norte de Argentina, hay Paraguay, Uruguay, y también algunas zonas de la selva de Bolivia, y está el Perú, ¿no? Generalmente afecta a dos grupos de edades, ¿no? Los primeros, la infección generalmente se adquiere en las 2 primeras décadas de la vida, entre los 10 a 20 años. El cuadro clínico es poco común ahí, más o menos este es un grupo que dentro de los que hacen infección dentro del 10%. Acá la distribución en adolescentes, jóvenes adultos es generalmente por sexo es uniforme, ¿no? Sin embargo, la presentación más frecuente es en adultos, entre 30 a 50 años, por reactivación de focos latentes endógenos, o sea, lo adquirieron jóvenes y luego se reactivaron, ¿no? Y este es el grueso de los casos que normalmente se ven en diferentes lugares. En Brasil, por ejemplo, el 90% de estos casos es el grupo que se ven, ¿no? Y la relación hombre-mujer es entre 10 a 15 a 1, y en algunos lugares puede llegar hasta 22 a 1 en la forma crónica, ¿no? En esta serie, por ejemplo, se vio, ¿no? 21 a 60 años, que es generalmente el grupo de gente que es económicamente activa, que trabajan en la selva, ¿no? En diferentes actividades dentro de la selva, ¿no? Y obviamente aquí, si vemos el tipo de profesión que tienen, a la cabeza pues eran agricultores, ¿no? O sea, que tenían contacto directo con el suelo, ¿no? Suelo amazónico. Hay diferentes formas como la paracoccidioide micosis además reacciona. Lo que se sabe fundamentalmente es que el linfocito T, a través de célula presentadora de antígeno, va a poder generar una suerte de reacción en el organismo, y esto va a generar una suerte de respuesta a través de interleuquinas, factor de interferón, y una serie de sustancias que finalmente van a generar las diferentes formas, ¿no? O sea, normalmente un paciente inmunocompetente, con buena respuesta inmunológica y CD4 y macrófagos activados, se va a dar la infección sin mayor sintomatología o signología, ¿no? Hay otras formas ya reguladas por anticuerpos, intervienen otro tipo de interleuquinas, interferones, que van a dar la forma de adulto, y la forma juvenil, donde ya intervienen también una suerte de respuesta de células B o sinófilos, interleuquinas también, que van a dar la forma juvenil, ¿no? Esta es una descripción de lo que hemos visto, no vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? Y esto finalmente hace de que se clasifiquen las paracoccidioide micosis en infecciones de diferente tipo, ¿no? Entonces, generalmente es reconocido la infección, donde el paciente está asintomático, la enfermedad, la forma aguda o subaguda o tipo juvenil, la forma crónica o forma tipo de adulto, ambos pueden ser moderados, severos o unifocal, multifocal, y la forma residual o secuela, ¿no? Uno de los grandes problemas que se ven luego de que el paciente puede haber curado, ¿no? Entonces, si vemos la infección por paracoccidioide micosis, el paciente está asintomático, no tiene generalmente ninguna manifestación, es cuando entra en contacto con el hongo, ¿no? Y uno puede hacer el diagnóstico con una prueba tipo tuberculina, o sea, una reacción intradérmica positiva a antígenos,
o a veces se encuentra la presencia del hongo de manera latente cuando hace una necropsia, ¿no? Esta es la infección, es lo más común, lo más frecuente. La otra forma es la forma juvenil, ¿no? Que afecta generalmente a niños. Dijimos que generalmente es el 10%, dependiendo de las zonas de mayor incidencia, no puede ser de 5 a 25%, pero generalmente recuerden que es alrededor del 10% de los grupos que van a tener esta enfermedad. Más afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Afecta a ambos sexos por igual en general, ¿no? Se puede diseminar una vez que lo adquiere de manera rápida a múltiples órganos y sistemas, y el diagnóstico puede ser relativamente temprano, ¿no? Semanas de inicio de los síntomas. Lo que deben recordar ustedes es que este cuadro, si bien es cierto, es más juvenil porque se da más en niños, adolescentes y jóvenes adultos, el cuadro clínico predomina con linfadenomegalia, que puede ser generalizada o localizada, que pueden o no supurar o fistulizarse, y hepatoesplenomegalia. Eso es lo que predomina. Y adicionalmente, fiebre y baja de peso. Pueden haber otras manifestaciones adicionales, afección osteoarticular, pero más raro es el pulmonar, ¿no? A veces los ganglios son tan grandes que pueden generar efecto de masa abdominal. Uno de los detalles en laboratorio es que puede haber eosinofilia periférica, ¿no? Entre 30 a 50% de los casos, y puede llegar hasta 70% en algunos casos de manera significativa, ¿no? Entonces, básicamente para recordar la forma juvenil: linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, fiebre y baja de peso, ¿no? Acá solo algunas fotos de algunos cuadros, ¿no? Linfadenomegalias, ganglios que se han fistulizado, adenopatías inguinales, hepatoesplenomegalia, ¿no? Acá ya un poquito mayor en los jóvenes, linfadenomegalias predominantes. Es raro que hayan lesiones dérmicas, pero también pueden haber, ¿no? Pero más raro. La otra forma es la forma crónica o del adulto. Generalmente les dijimos que es cerca del 90% de los casos que se detectan. Aquí entre 30 a 60 años, o sea, adquirieron la infección de pequeños, pero después se activó por alguna razón. Predominan los hombres sobre las mujeres, dijimos entre 10 y 11, y en algunas series puede llegar hasta 22 sobre 1, ¿no? Generalmente es lento, dura de 4, 6 meses, hasta años, y muchas veces el diagnóstico lo hacen de manera rutinaria, ¿ya? Le toman una placa de tórax y encuentran infiltrados bilaterales en ala de mariposa, y dicen acá hay sospecha de que pudiera ser una paracoccidioidomicosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el compromiso pulmonar en este grupo es fundamentalmente el 90%, ¿ya? O sea, hay compromiso pulmonar en el 90%, pueden fibrosarse, fistulizarse, hacer compromiso importante. Y además, otra característica es la afectación de mucosas y afectación cutánea. Los pacientes pueden hacer la afectación de la mucosa oral, perianal, y también afectación cutánea, lesiones cutáneas, ¿no? Pueden ser leves, moderados o severos. Acá, por ejemplo, alguien intentó clasificar criterios para casos severos: baja de peso más del 10%, compromiso pulmonar intenso, severo, con fistulizaciones, insuficiencia respiratoria, compromiso de otros órganos. Es frecuente también que haya compromiso de la glándula adrenal, puede haber compromiso del sistema nervioso central y huesos, pueden haber también compromisos linfáticos, ¿ya? Y acá obviamente hay títulos de anticuerpos elevados, ¿no? Lesiones en la boca, por ejemplo, ¿no? Miren, compromiso de las encías. Muchas veces el paciente pierde la dentadura porque hay compromiso de las encías, ¿no? Compromiso acá del paladar, por ejemplo, ¿no? Mucosa nasal, lesiones cutáneas, y empiezan a aparecer lesiones cutáneas, lesiones de la boca, adenopatías que se fistulizan. Miren, lesiones perianales importantes, como dijimos, había compromiso de mucosas, compromiso dérmico, ¿no? Y el compromiso respiratorio. A veces el paciente es diagnosticado por una placa de pulmones, ¿no? Miren, infiltrados intersticiales, bilaterales, se pueden fistulizar, pueden haber bulas, ¿no? El compromiso adrenal también es importante, y puede haber en algunas ocasiones daño hasta lesiones cerebrales, ¿no? Y la última es la forma residual o secuela, ¿no? Por alguna razón específica, este grupo de pacientes hace una respuesta granulomatosa crónica que genera una respuesta fibrosante, ¿no? Sobre los órganos afectados, ¿no?
Y tiene que ver con el tipo de producción de citoquinas, factores de necrosis tumoral, ¿no? Factores de crecimiento, y que pueden inducir inclusive acumulación de colágeno y reticulina en el tejido infectado, ¿no? Y esto puede producir cambios anatómicos y funcionales en los órganos afectados, ¿no? Por eso es que pueden producir alteraciones en el pulmón, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, alteraciones funcionales respiratorias, respuesta fibrosante en la cavidad oral, ¿no? Entonces acá vemos, miren, cómo se va haciendo alteraciones de la mucosa como secuelas en la boca. Miren, esto es incapacitante, ¿no? A tal punto que el paciente a veces requiere uso de traqueostomía, ¿no? Porque el daño de la mucosa alta es bastante severo. Hay fibrosis pulmonar, miren cómo se va generando la fibrosis en estos pacientes como parte de las secuelas, ¿no? El diagnóstico puede ser directo, si ustedes pueden tomar una muestra, por ejemplo, de las encías o de las mucosas o las lesiones dérmicas o a veces una biopsia de pulmón, pueden hacer el examen directo raspando la mucosa o la lesión y lo que van a encontrar las típicas, las levaduras que crecen en forma de, en diferentes direcciones que dan la impresión de ser un timón de barco, ¿no? Entonces son las células esféricas que van creciendo en diferentes direcciones y le dan la apariencia de un timón de barco, ¿no? Si es que uno logra tomar una buena muestra, esto puede llegar a ser positivo hasta en 90%, con una sensibilidad de 85 a 100%, o sea, tomando una buena muestra hacen un diagnóstico adecuado. También se puede cultivar en medios adecuados para hongos, como agar saburó, biopsias, ¿no? Hematoxilina eosina, Papa Nicolau, metenamina de plata. También se pueden hacer serologías, inmunodifusión, contra inmunoelectroforesis, fijación de complemento, ELISA, estudios de PCR también, ¿no? Se pueden hacer, ¿no? Y aquí está, ¿no? En general aquí está creciendo hacia todos los lados y como si semejara un timón de este barco, ¿no? Acá tenemos los cultivos, acá muestras en tejidos o muestras en cultivos, en tejido también de Paracoccidioidomicosis brasilensis, ¿no? El manejo en general, si el paciente es leve a moderado, puede manejarse con itraconazol, ¿no? Terapia larga de 9 a 18 meses, cotrimoxazol, trimetoprim se puede dar también, sobre todo en niños también se puede usar, de 18 a 24 meses, pero en las formas severas se prefiere la anfotericina liposomal, o en este caso de oxicolato, las formas lipídicas también, por 2 a 4 semanas hasta que mejore el cuadro, y luego de eso se pasa a vía oral, ya sea con itraconazol o con cotrimoxazol, ¿no? Básicamente. El siguiente hongo que vamos a ver es otra micosis endémica, que es la histoplasmosis, ¿no? Es producida por un hongo que es el Histoplasma capsulatum, ¿no? Fundamentalmente vía inhalatoria y afecta primariamente a los pulmones, pero también puede afectar otros órganos en el organismo de manera diseminada, ¿no? Entonces la variedad es el Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, es un hongo nimórfico, igual, se comporta como micelio en medio ambiente y como levadura a 37 grados en el organismo, ¿no? En 1905 ya la había descrito Darling como levaduras intracelulares que semejan parásitos encapsulados, ¿no? Por eso de ahí quedó el nombre de Histoplasma capsulatum. En general se encuentra en zonas templadas en todo el mundo, su predominio sobre todo en América y África, viene desde el sur de Canadá hasta la región central de Argentina. En Estados Unidos es predominante sobre todo en los valles del Mississippi, Missouri y Ohio. En el Perú lo vemos en la selva, ligada a los suelos, ligada también a las cuevas, en las famosas cuevas de las lechuzas en Tingo María, en cuevas de Chanchamayo o todo lo que simule cuevas. A veces los árboles, los arbustos generan como que cuevas y donde anidan las aves arriba, los murciélagos, y hacen su deposición que es rica en histoplasma, ¿no? Entonces, el hábitat natural es justamente el suelo con alto contenido orgánico, ¿no? Enriquecido por heces de aves, pollos y murciélagos, ¿no? También muchos exploradores de cuevas, excavaciones, o cuando se hacen demoliciones, generan brotes de histoplasmosis, ¿no? Solo para recordarles que
En la cueva de las lechuzas pues hay murciélagos y también están estas aves que son los guacharos, que generan sus heces, y estos al llegar al suelo se desecan, generan aerosoles de los hongos, que cuando uno caminaba antes en la cueva de las lechuzas, inhalaba esto y se producían los cuadros de infección o de infección aguda de histoplasmosis, ¿no? Ahora ya han puesto unos tabladillos que permiten que ya uno camine con más libertad, y de todo modo se recomienda ir siempre con una mascarilla, ¿no? Esta es la zona del Mississippi, ¿no? Toda la zona de histoplasmosis en Estados Unidos, ¿no? En la transmisión por vía respiratoria, las conillas son aerosolizadas del suelo cuando está desecado, que tiene guano de aves o murciélagos. Se ha visto grandes zonas de concentración de conillas en Mississippi, Ohio, ¿no? En las cuevas también de murciélagos, como la cueva de las lechuzas, por ejemplo, ¿no? Y en general, la infección es producida por inhalación del histoplasma capsulatum, ¿no? Que ingresa al pulmón, a los alvéolos, ¿no? Ahí hay una contención inicial de la respuesta, va a haber una respuesta granulomatosa, igual que la respuesta cuando ingresa el Mycobacterium tuberculoso, algo parecido, y en general este proceso puede ser autolimitado, ¿no? Y tener la infección y no producir más que algún síntoma pequeño, y lo que se evidencia es después cuando uno hace pruebas de histoplasmina o precipitina, sale positivo y encuentra que pues sí ha tenido la infección, ¿no? Quedó guardada, dormida, ¿no? A veces hay calcificaciones en pulmón, en vaso, en ganglios, prueba de que ingresó el hongo, pero el cuerpo lo contuvo, ¿no? ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando el paciente por alguna razón entra en inmunodepresión, ¿no? Y se reactiva. Algunos van a evolucionar a infección pulmonar progresiva o enfermedad diseminada, ¿no? Dependiendo de la condición en la que se encuentren, ¿no? Clasificaciones hay varias, han tratado de poder mejorar la clasificación. Por ejemplo, histoplasmosis en el hospedero normal, hay una primera infección asintomática, que es la que predomina, pero también puede haber una infección pulmonar aguda, ¿no? Si el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar crónica, fumador, enfisema, bronquiectasias, fibrosis, puede hacer una histoplasmosis pulmonar crónica cavitaria, ¿no? Y una variedad en los pacientes inmunocomprometidos, dependiendo del momento, del tiempo, puede variar entre histoplasmosis diseminada de aguda, subaguda a crónica, dependiendo cómo vaya presentándose la inmunosupresión en ellos, ¿no? Y además hay una enfermedad mediada inmunológicamente, ¿no? La preinfección asintomática en la mayoría de casos, el paciente le hacemos histoplasmina, va a salir positivo, es raro que hagan un cuadro respiratorio o adenopatía iliar. En algunos se van a encontrar en la placa de tórax calcificaciones pulmonares o en ganglios o en vaso, meses o años después. También puede haber igual que histoplasmina, también una reacción de fijación de complemento positiva, ¿no? El paciente está asintomático, no requiere tratamiento. Luego viene la infección pulmonar aguda. Ha habido un inóculo importante, el paciente es inmunocompetente, inhala el micelio y hace un cuadro agudo, ¿no? Más o menos una semana, luego hace fiebre, tos, astenia, mialgias, puede comportarse como una neumonitis aguda, puede hasta tener un poco de desaturación, ¿no? Y dependiendo de la cantidad del inóculo, puede haber reacción en el cuerpo, ¿no? Y en general uno le toma una placa en ese momento y va a encontrar que hay un infiltrado intersticial bilateral, ¿no? Puede haber nódulos, adenomegalia. Es raro que haya alguna complicación como pericarditis o artritis o eritema nodoso, también puede haber. Pero en general la mayoría se van a recuperar de manera espontánea, sin tratamiento, ¿no? Salvo algunos que por alguna razón pues hagan un cuadro, de repente porque el inóculo fue mayor, pero en general todos suelen recuperarse, ¿no? Hay que manejar sintomáticamente a estos pacientes. Luego viene la cavitaria, pulmonar cavitaria, donde hay una lesión previa en el pulmón, y esta va a simular un cuadro de tuberculosis avanzada, ¿no? Consolidaciones, cavitaciones, se da más en hombres que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede tener expectoración mucopurulenta,
disnea, fiebre, baja de peso, ¿no? Puede haber infiltrados, sobre ya un pulmón dañado puede haber infiltrados o apicales o bilaterales y luego cavitaciones, ¿no? Y el paciente obviamente pues en pulmón dañado puede ir a fibrosis, neumopatías, insuficiencia respiratoria y puede fallecer, ¿no? O sea, en el contexto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es diseminada, en general está ligado a todo paciente inmunocomprometido, niños, lactantes, paciente con SIDA, linfoma, y esto va a variar dependiendo de la condición. Un paciente puede tener infección por VIH y estar con 800 de CD4 y viene proveniente huánuco, entonces todavía no va a ser ninguna manifestación. Si por A o B deja de tomar pastillas o en todo caso no está en tratamiento y empieza a avanzar la enfermedad y va progresando, entonces empieza a tener signología, sintomatología de una enfermedad ya diseminada, hepatosplenomegalia, lesiones cutáneas, compromiso pulmonar, compromiso de mucosas y que puede demorar, dependiendo de lo agudo, pues semanas o meses, ¿no? Pero si es un paciente que está en estadio SIDA, por ejemplo, tiene 50 de CD4, visita la cueva de las lechugas, inhala el histoplasma, se va a diseminar de frente, entra al pulmón, se disemina en el pulmón, se disemina en todos los órganos y va a ser una infección diseminada aguda, que puede ser severa y hasta puede el paciente fallecer, ¿no? Entonces, acá predominan también las lesiones cutáneas, puede haber compromiso del sistema nervioso central, hay infiltrados difusos bilaterales, ¿no? Y puede encontrarse, inclusive en las lesiones de la piel, se puede encontrar la presencia del histoplasma capsulatum, ¿no? Y en pacientes con SIDA hasta un 70% pueden tener los cultivos positivos. Acá la mortalidad es alta, ¿no? El diagnóstico debe ser lo más pronto posible. Igual diseminada crónica, ¿no? Y la mediada por inmunológicamente, en la que ha habido respuesta más o menos adecuada del cuerpo, pero se formó un histoplasmoma, fibrosis mediastinal o a veces coriorretinitis, ¿no? Acá tenemos una pulmonar aguda, infiltrado bilateral, ¿no? Una fibrosis mediastinal, por acá creo que había una cavitaciones en paciente con enfermedad crónica. Acá un paciente con diseminado, el paciente con VIH, infiltrado bilateral, intersticial, una úlcera cutánea por enfermedad diseminada también en el histoplasma, acá adenopatías, ¿no? Acá miren un infiltrado, un hígado con infiltración de histoplasmosis diseminada, ¿no? Acá están las flechitas mostrando eso. Y el diagnóstico también se puede hacer igual, examen directo, si tienen úlceras, lesiones mucosas, pueden hacer el examen y hacer por James Wright y encuentran de frente los macrófagos que están con la presencia de los hongos, las levaduras, pueden hacer cultivo en Garza-Buró, histopatología, si toman una muestra de un gránulo, un granuloma o alguna lesión proliferativa sospechosa, pueden hacer pruebas. El antígeno en orina ha ayudado mucho. Hay pacientes que no está claro el diagnóstico, toman cultivos, toman muestras, no encuentran nada. Entonces, en un paciente, sobre todo VIH, que tiene enfermedad avanzada, pueden pedir antígeno en orina de histoplasma y esto les hace el diagnóstico, ¿no? La histoplasmina puede ser en la infección aguda y también puede haber fijación de complemento, ¿no? Aquí está, miren, macrófagos, cómo se ven las levaduras, un macrófago en Yemsa, acá igual, aquí se ven los cultivos, ¿no? Y acá también un tejido, ¿no? Una muestra de mucosa, de secreción, ¿no? En el hospital, bueno, hicimos una evaluación del diagnóstico y localización anatómica de 27 pacientes con infección por VIH, ¿no? Y los diagnósticos fueron, miren, cultivo del hongo se logró en 2 pacientes, el detección de antígeno en orina en 2, porque todavía no disponemos nosotros de antígeno en orina y todavía era algo caro. En la patología, cuando se tomaron las muestras en 23 pacientes, ¿no? Entonces la mayoría era por una biopsia, por una lesión que tenían en pulmón, en bronquio, en la piel, en la mucosa, ¿no? A través de patología, ¿no? Y las localizaciones más frecuentes que vimos fueron en mucosas, en lesiones colónicas que se hicieron biopsias, en paladar, también se encontró en médula ósea, en ganglios también se ubicó histoplasma, y en el pulmón, en el bronquio, en 3 pacientes, ¿no? El tratamiento, la prima infección asintomática,
no se da tratamiento. En la infección pulmonar aguda, en general, solo soporte sintomático, pero sí pudiera haber alguno que por inóculos pudiera requerir algún tipo de soporte ventilatorio, ¿no? La histoplasmosis diseminada aguda, subaguda o crónica en SIDA, el tratamiento es anfotericina liposomal. Si no se dispone, se puede usar deoxicolato, y luego de 1 o 2 semanas que se estabiliza, pueden pasar a itraconazol, ¿no? Puede usarse también corticoides en estos casos. Generalmente en el hospital liposomal la disponemos si es que el paciente tiene algún problema renal o hipopotasemia persistente por anfotericina deoxicolato, que sería la otra droga, y ahí sí podríamos usar anfotericina B liposomal, ¿no? Hay nuevas drogas nuevos azoles que están teniendo buenos resultados, por eso es que posaconazol, voriconazol e isavuconazol podrían usarse también en histoplasmosis, ¿no? En la cavitaria crónica se puede usar por 1 o 2 años itraconazol, ¿no? Y la debridación quirúrgica en la enfermedad mediada inmunológicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta lesión en el paladar, o las lesiones en pacientes con VIH, las lesiones mucocutáneas. En ambos se hizo la toma de muestra de estos hisopados, muestras de las úlceras, y ahí se encontraron los macrófagos llenos con levaduras, ¿no? El siguiente hongo, aspergilosis, también es otra enfermedad producida por el hongo del género Aspergillus. En general, tiene diferentes formas de presentación, pero se comporta como una micosis oportunista, ¿no? En huésped inmunocomprometido. Es cosmopolita, prolifera en tierras y sitios húmedos, alimentos descompuestos, vegetación deteriorada, estiércol, granos almacenados, ¿no? Suelen ser resistentes al calor, ¿no? La infección es por inhalación de las conidias, o puede haber inóculo directo en la piel, puede haber inhalación nasal y senos paranasales. También se ha visto que puede ser transmitido por compartir agujas entre drogadictos, ¿no? Y puede haber brotes intrahospitalarios, ¿no? Sobre todo en inmunocomprometidos, y sobre todo si es que hay movimiento de suelos, de tierra, polvo, cuando hacen construcciones, por ejemplo, ¿no? Puede haber histoplasmosis, no solo histoplasmosis, sino también aspergilosis. Entonces es un hongo filamentoso de crecimiento rápido, son hifas tabicadas a 45 grados. Esto es importante porque a veces en anatomía patológica las hifas del mucor son desordenadas, rectas, no hay una tabicación clara. En cambio, si encuentran hifas tabicadas a 45 grados, esto es aspergilosis, ¿no? Y crecen rápido, 2 a 3 días, ¿no? El más frecuente es Aspergillus fumigatus. También hay Niger, Flavus, Terbius, que son menos frecuentes, ¿no? Aquí están. Entonces, acuérdense, el más frecuente es Aspergillus fumigatus. Hay Flavus, Niger, Nidulans, Terriens, versicolor, ¿no? Y aquí están, solo para darles una muestra de cómo se ven los cultivos, ¿no? Aquí fumigatus en la cabeza, el Níger, acuérdense, negro, cultivo negro, por eso Níger, ¿no? Entonces, más o menos. Y aquí está, las hifas a 45 grados. Uno ve esta extensión, dice, ven las hifas del hongo, dice, acá ve hongos. Si uno lo viera de rectos nada más, diría, podría ser mucor, pero en este caso, como hay una hifa tabicada a 45 grados, este es Aspergillus. Pueden invadir a los huéspedes y colonizar segmentos, cavitaciones, ¿no? O invadir el pulmón o la mucosa, hacen angioinvasión, ¿no? Invaden tejido y hacen invasión vascular, que es la diseminación, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, con inmunodeficiencia. Y esta invasión vascular va a producir infartos hemorrágicos, necrosis tisular, daño en el pulmón o daño en el cerebro donde estén afectando. Y estas necrosis central, o sea, una lesión por sí de Aspergillus puede necrosarse y formar una cavitación, ¿ya? En cambio, al revés, si hay una cavidad preexistente y crece el hongo ahí, se llama aspergiloma, ¿no? Esto es importante notarlo, ¿no? Paciente que está sano, pero es inmunocomprometido por alguna razón, entra el hongo, este hongo puede producir necrosis central y cavitarse. Al revés, si es un paciente que ha tenido tuberculosis, tiene la cavitación, ahí se puede formar el aspergiloma, ¿no? Aquí está, miren, invasión de Aspergillus, un tejido.
Entonces, las formas clínicas, hay una forma aspergilosis broncopulmonar alérgica, generalmente es persistente, o sea, una forma persistente de una asma intrínseca, ¿no? Generalmente asociada a portador crónico de aspergillus en la vía aérea. El paciente se comporta como un asma, sibilancia, infiltrados pulmonares, bronquiectasias, fibrosis, ¿no? En casos tempranos, cuando no ha producido lesión, esto puede ser reversible, ¿no? En el paciente crónico puede tener ya cambios destructivos, puede tener bronquiectasias. El diagnóstico generalmente es el patrón clínico característico, el paciente que hace asma, le hacen un test intradérmico positivo para aspergilosis, o si no, ahora se puede usar pruebas de inmunoglobulina E específica para aspergillus, hay eosinofilia, hay aumento de inmunoglobulinas E, y en estos casos el tratamiento es corticoides más itraconazol, dosis altas de corticoides y luego se da itraconazol, que también se está usando voriconazol y se puede usar pues por unas 2-4 semanas, ¿no? Igual que en histoplasmosis hay una aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, generalmente hay una enfermedad pulmonar crónica y múltiples cavidades con o sin aspergilomas, ¿no? Hay anticuerpos positivos para aspergilosis en el suero, o sea, si ustedes tienen una lesión como las que vemos aquí, lesiones crónicas, no parece una cavitación, parecen bronquiectasias, parece que quieren consolidar, ustedes le piden aquí anticuerpos IgG contra aspergillus en suero, y si sale positivo, entonces ustedes están frente a una aspergilosis pulmonar crónica. Puede haber cultivo positivo también en las muestras de lavado bronquialveolar y una tomografía que sugiere, entonces ahí el paciente debe ir a tratamiento, ¿no? Puede ser con voriconazol, pueden dar isavuconazol o posaconazol. El tratamiento puede ser de 6 a 12 meses. El aspergiloma, aquí está. Esta es una cavidad y sobre esa cavidad hay una pelota de hongo, ¿no? El hongo ha crecido dentro de la cavidad, ¿ya? Y el paciente muchas veces puede ser solo un hallazgo, ¿no? Pero a veces puede hacer tos y hemoptisis cuando la bola va fastidiando, horadando, molestando la pared de la cavidad. Entonces el diagnóstico usualmente se hace con una tomografía, se ve una masa cavitaria. Antiguamente se tomaba la placa de pulmones y se veía una masa dentro de una cavidad, se volteaba al paciente de costado y la masa se movía, y diciendo, esta es una bola micótica, ¿no? Puede tener anticuerpos altos para aspergillus, ¿no? Y el manejo aquí es la resección quirúrgica, sobre todo cuando hay un solo aspergiloma. Si hay varios, ya el manejo es observación. Si hay sangrado, hemoptisis, se hace embolizaciones. Ahora, si es irresecable, hay que estar atentos, porque el tumor puede horadar, producir angioinvasión a través de la pared, se pega a la pared, y en esos casos sí hay que usar antifúngicos, ¿no? Voriconazol, isavuconazol o itraconazol. Raro, pero hay algunos países que han estado tratando de ver si, como no llega el antifúngico le vamos a dar si es que se ha pegado a la pared y está queriendo hacer angioinvasión, ¿eh? Porque normalmente no va a llegar a la bola micótica, solamente si está en la cavitación. En esos casos han tratado de hacer instilaciones de anfotericina B directas sobre el hongo, ¿no? Para tratar de controlarlo. La otra es una sinusitis alérgica por aspergillus. Hay compromiso de sinusitis, generalmente el maxilar es más frecuente es Aspergillus fumigatus y flavus, puede tener obstrucción nasal, dolor facial, cefalea, puede evolucionar a proptosis, y hay que tener cuidado porque recuerden que senos paranasales están muy ligados al techo, hacia arriba con la cavidad orbitaria y con el piso de a nivel cerebral, ¿no? Entonces puede haber compromiso del sistema nervioso central. Acá es mejor hacer una intervención por cirugía de cabeza y cuello o por otorrino, tomar muestras, hacer tomografía, porque es importante hacer el diagnóstico diferencial entre Aspergillus fumigatus y mucor. Mucor requiere definitivamente sí o no una debridación quirúrgica de todas las lesiones que están comprometidas por mucor. Aspergillus todavía podría responder mejor a antifúngicos, ¿ya? Entonces se puede usar itraconazol, o también se puede usar voriconazol en estos casos, y drenaje quirúrgico, ¿no?
La invasiva, ese es el otro cuadro que se da más frecuentemente en inmunocomprometidos. Probablemente vemos más Aspergillus en pacientes con alguna enfermedad inmunocomprometida, que los inmunocompromete, como la leucemias. A la cabeza probablemente más hay aspergilosis diseminada, pulmonar diseminada en pacientes con leucemias o con trasplantes de médula ósea en general, ¿no? O neutropénicos, sobre todo leucemias. Entonces, la neutropenia prolongada es un factor de riesgo importante para hacer aspergilosis invasiva, ¿no? Leucemia mieloide aguda, síndromes mielodisplásicos, trasplantes de médula ósea halogénicos, trasplantes de órganos sólidos, enfermedad granulomatosa crónica, pacientes con corticoterapia a altas dosis. Y usualmente el foco primario es el pulmón, ¿no? También puede afectar, además del pulmón, el sistema nervioso central, piel, hígado, tracto gastrointestinal. Y puede haber inclusive lesiones pulmonares que se cavitan, ¿no? ¿Ya? Y en la tomografía vamos a ver una lesión con halo, o sea, un nódulo que alrededor tiene como una nube. Y en estos casos nos ayuda mucho al diagnóstico el lavado bronquialveolar, donde pedimos una de las proteínas que están en la superficie del hongo, que es el galactomanano. Podemos pedirle galactomanano en el lavado bronquialveolar, sale positivo y esto nos da la posibilidad de que sea una aspergilosis probable, ¿no? A veces también se puede usar beta-glucano. Y la aspergilosis invasiva, también podemos hacer dosaje sérico y dosaje en el lavado bronquialveolar del galactomanano. Obviamente hay mejor sensibilidad en el lavado bronquialveolar que en el galactomanano sérico, ¿no? Muy rapidito voy a pasar esto, pero en general ya hemos terminado con lo que sería aspergilosis. Pero el paciente oncohematológico es el que más sufre de aspergilosis invasiva, ¿ya? Voy a pasar rápido para tratar de terminar de una vez, ya estamos casi en la hora. Pero, ¿qué pasa con la aspergilosis en el paciente inmunocomprometido? ¿Qué es lo más frecuente que vemos, no? En las leucemias mieloides agudas probablemente es en el grupo donde más vemos hongos. Acá vemos los mohos, más que las cándidas, la predominio es aspergilosis, ¿ya? Y predomina más en la leucemia mieloide aguda que en la leucemia linfática aguda, que en la leucemia mieloide crónica o linfática crónica, o linfomas, o mieloma. A la cabeza es la leucemia mieloide aguda, ¿no? Por eso es que se centraron más en hacer profilaxis en este grupo de pacientes, ¿no? Y a la cabeza vemos cómo los hongos que producen se producen en enfermedad hematológica es el Aspergillus, a la cabeza, 310, por ejemplo, en esta serie, y en segundo lugar, Cándida, pero a la cabeza es Aspergillus, ¿no? Y obviamente está ligado, pues, a fundamentalmente a el paciente que está neutropénico febril, ¿no? Esta es una serie que se hizo en el hospital de Candidemia, más era, un grupo importante eran neutropenias febriles, ¿no? Entonces, y aquí están toda la serie, pues, de Aspergillus que pueden producir enfermedad diseminada, ¿no? Flavus, fumigatus, Níger, Terrius, ¿no? Que a la cabeza, pues, ya sabemos que es fumigatus, ¿no? Y estas características, de nuevo, las volvemos a ver: leucemia mieloide aguda a la cabeza, leucemia linfática aguda. Hay quienes están proponiendo que también debería darse profilaxis con posaconazol en leucemia linfática aguda o en síndrome mielodisplásico, ¿no? Pero la autorización de posaconazol está para leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico, ¿no? Otro concepto es, ya viene lo que se llaman el diagnóstico de las micosis probadas, probables y posibles. La micosis probada es cuando ustedes toman una muestra de un pulmón, un nódulo pulmonar, ingresan en zona estéril, toman la muestra y sale aspergilosis en el cultivo, en el directo. Esa es una micosis probada. Probable es cuando tienen al paciente con factor de riesgo, leucemia mieloide aguda, neutropenia febril, tienen nódulo en halo, le hacen un galactomanano y sale positivo. Ese es probable. Posible es cuando básicamente tienen neutropenia febril y una tumoración, una placa con un nódulo en halo, no tienen otros medios y dicen es posible. Entonces, por esa razón, van a ver las evaluaciones cuando se hacen de aspergilosis pulmonar, dicen probada, probable o posible, o de micosis pulmonar, probada, probable o posible, ¿no? Aquí está, leucemia mieloide aguda, 13 casos probados, 47 probables y 84 posibles, ¿ya? Esto
solo nos marca un comportamiento que hay que tener. Si la mayoría son 84 posibles, 47 probables y solo 13 probadas, hay que tener por el otro lado en cuenta de que el Aspergillus produce una alta mortalidad en tanto uno se demore en el diagnóstico y se demore en el inicio de tratamiento. Por esa razón es que se hacen algoritmos para tratar de determinar si hay presencia de un hongo. Y dentro de los hongos a la cabeza, pues Aspergillus. Y entonces hay que dar tratamiento pronto porque si no la mortalidad es muy grande, ¿no? Entonces ya dijimos los casos de probada, ¿no? Los casos de probable, factor de riesgo, neutropenia, hay una tomografía o compromiso clínico compatible con este cuadro de aspergilosis, ¿no? Y el criterio micológico es el lavado bronquialveolar. Inclusive hasta pueden ver en el lavado bronquialveolar el hongo, pero no es de zona estéril, y eso hace que sea probable. Y finalmente la probada ya es cuando toman la muestra directamente en áreas estériles, ¿no? Y en los hongos que más frecuentemente se han aislado a nivel nasal o el esputo o lavado bronquialveolar es el Aspergillus fumigatus, ¿no? Flavus luego y Niger luego. El diagnóstico es clínico, se hace tomografía, lavado bronquialveolar, ¿no? Son fuertemente recomendadas. El galactomanano es una prueba que se hace en sangre para la invasiva, pero generalmente es negativa, pero tiene mayor producción cuando es lavado bronquialveolar. El galactomanano en lavado bronquialveolar y sale positivo, es más fuerte de que sea una probable debido a aspergilosis, ¿no? En el caso del galactomanano sérico, además, se ha demostrado de que está recomendado en paciente con neutropenia febril, por si acaso, ¿eh? O sea, se ha visto que el paciente que tiene menos neutrófilos tiene mayor posibilidad de que el galactomanano tenga un valor predictivo positivo mucho mayor que si el paciente no está neutropénico, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces van a ver que hacen lavado bronquialveolar a un paciente inmunocompetente que tiene bronquiectasias y le hacen le buscan galactomanano, y como no está estandarizado para ellos, sale positivo y dicen, ya, esta es aspergilosis diseminada. No es así. La diseminada está recomendada para pacientes neutropénicos febriles, ¿ya? Que ya no han respondido a tratamiento antibiótico y que tienen imágenes nodulares pulmonares, sinusitis, en esos casos. O sea, ya cada uno tiene que valorar clínicamente lo que significa un galactomanano en un paciente que no es inmunocomprometido, ¿no? El manejo fundamental a la cabeza, voriconazol e isavuconazol son las recomendaciones actuales que se dan. Si el paciente tiene enfermedad diseminada, está comprometido, le dan anfotericina liposomal o lipídica, ¿no? Como tratamiento, ¿no? Caspofungina se puede usar, pero siempre acompañado de isavuconazol o voriconazol o de anfotericina liposomal, porque tiene una actividad que no es muy fuerte contra Aspergillus, ¿no? Entonces, voriconazol es una de las drogas que tenemos y que puede usarse endovenoso o vía oral, ¿no? En la enfermedad invasiva, ¿no? Seguimos avanzando. Se ha visto que, por ejemplo, acá voriconazol y isavuconazol son prácticamente iguales o similares, no son inferiores. Sin embargo, isavuconazol es menos hepatotóxico y no necesita dosaje de voriconazol, pero funcionan muy bien ambos antifúngicos contra Aspergillus fumigatus, ¿no? Y en general, cuando se ve la eficacia de ambos, prácticamente son comparables, ¿no? Entonces, por eso las guías actualmente, varias guías de manejo de pacientes inmunocomprometidos recomiendan isavuconazol, voriconazol y anfotericina liposomal como parte del manejo, ¿no? Entonces, bueno, terapia de primera línea, ya lo dijimos, solamente para recomendarle, las guías actualmente dicen isavuconazol y voriconazol como tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y un detalle interesante, ¿no? Recuerden que cualquier paciente con sospecha de aspergilosis invasiva debe recibir terapia antifúngica inmediata, ¿no? Porque la mortalidad es muy alta.
Profilaxis, terminamos en esa parte de aspergilosis. Se han hecho valoraciones donde posaconazol ha resultado ser recomendada en pacientes que van a ir a neutropenia febril. Podemos usar posaconazol, ¿ya? Y se ha demostrado ser muy eficaz, disminuye la tasa de aspergilosis. Sí, es cierto, existe el riesgo de que usándolo exista lo que se llama micosis o infección fúngica de brecha, o sea, un hongo que escape a la profilaxis con posaconazol. Y ahí hay que sospechar de que pudiera haber algún otro tipo de germen diferente a Aspergillus o algún tipo de hongo que sea resistente también, ¿no? Que pueden darse el caso. Entonces, posaconazol es la recomendación. Se han usado itraconazol, voriconazol, pero posaconazol es uno de los que ha logrado esto, ¿no? Por otro lado, anfotericina B es un antifúngico que usamos nosotros, pero que lamentablemente produce en el tiempo que se va usando nefrotoxicidad. Puede elevar la creatinina y también puede caer el potasio, ¿no? Hacer hipopotasemia. Entonces, es una droga que en realidad poco a poco está yendo al desuso. El único problema es que es muy barata y anfotericina liposomal, que sería la recomendación, es muy cara. Y los azoles todavía siguen siendo caros, ¿no? Y terminamos unas palabras con mucormicosis, ¿no? Mucormicosis es producida por hongos oportunistas del grupo de los mucorales, también es ampliamente distribuida a nivel mundial, es cosmopolita, es poco frecuente, pero se incrementa sobre todo en algún tipo de pacientes con algún grado de inmunosupresión. Es cierto que hay enfermedad oncohematológica como factor de riesgo, trasplantes también, trasplante de órganos sólidos, pero diabetes en cetoacidosis probablemente sea la cabeza, el grupo de mucormicosis que nosotros vemos en el hospital. Paciente diabético con o sea, con diabéticos o diabéticos que debutan con cetoacidosis, estos son los pacientes que más hemos visto con mucormicosis en el hospital. También uso de corticoides. VIH es menos, pero también pacientes con quelantes de hierro, ¿no? Las presentaciones clínicas más frecuentes son la rinocerebral, pulmonar, también se puede dar digestiva o diseminada y cutánea, ¿no? Y la evolución generalmente es aguda y mortal. Acá sí hay que sospechar inmediatamente un diagnóstico lo más pronto, dar tratamiento, controlar la glicemia si es diabético y dar manejo quirúrgico en el caso de requerimiento de hibridación, ¿no? Entonces, estos son el grupo de los hongos, que son del reino de los hongos, son eumicotas, son de la filocigomicotina y la clase Zygomycetos, ¿no? Y en el orden son los mucorales, ¿no? Fundamentalmente. Los géneros más comunes son Rhizopus, Mucor y Rhizomucor. Hay otras, como Cuningamela, Absidia, Saxenae, y Apophysomices, que también pueden producir menos frecuentes, pero es el mucor, Rhizomucor y Rhizopus los más frecuentes. Las hifas son características, como ya les dije, ¿no? Generalmente son desordenadas, son hifas gruesas, sin tabiques generalmente, ¿no? El diagnóstico se va a hacer con cultivo del tejido, un poco más difícil, o por biopsia y tinción, ¿no? Son hifas no septadas, a diferencia de las otras hifas de Aspergillus que son septadas a 45 grados. Miren, el desorden, ¿no? Hifas desordenadas de mucor, ¿no? Los casos reportados prácticamente a nivel mundial, esto solo para recordarles que, ¿se acuerdan que cuando hubo el COVID, dijeron hay una asociación de un hongo que es muy mortífero en este grupo de pacientes con COVID? Fue el hongo, el mucor, el que producía estos cuadros. Como el paciente con COVID se inmunodeprimía, hacía una inmunodepresión asociada al cuadro de mucor, asociada al cuadro de COVID. Entonces muchos de ellos se colonizaban y hacían cuadros de mucor. Y acá vemos cómo los casos han sido reportados, pues, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Chile, en Asia y en Europa, ¿no?
Acá hemos visto asociaciones más con Aspergillus y quizá con algunas infecciones virales o neumonías atípicas, pero quizá hemos visto, si habremos visto uno, es mucho, por lo menos en el hospital. O sea, no ha habido tanto mucor como sí se puede reportar en otros países, ¿no? Y evidentemente, pues los casos asociados, los de casos de mucor asociados a COVID, pues tenían una alta tasa de mortalidad, ¿no? O sea, eran cuadros muy severos y sobre todo si tenían compromiso rinoorbitario o si tenían compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Es un cuadro de mucor, una foto de un paciente que tuvimos en el hospital, miren, son lesiones necróticas negras. Todo esto tiene que ser debridado, no hay forma, ¿no? Tienen que debridar toda la zona que está necrótica, no hay forma de salvar al paciente si no se hace esto. Entonces va de la mano la cirugía, el tratamiento antifúngico, el control de la glicemia, ¿no? Miren el compromiso de seno paranasales y de órbita, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser debridado, ¿no? Entonces el manejo evidentemente pues está basado en el manejo multidisciplinario, el terapia antifúngica con anfotericina B, deoxicolato o anfotericina B liposomal. También se puede usar posaconazol, aunque posaconazol pasa a ser tratamiento de soporte, ¿no? Eh, Primero anfotericina y luego posaconazol de mantenimiento, ¿no? Cirugía está recomendado, sobre todo infección órbito cerebral, tiene que haber debridamiento, o si hay tejidos, tiene que haber una debridación de todo el tejido que está necrótico, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? Terapia antifúngica, ya dijimos, anfotericina liposomal, dioxicolato, posaconazol, luego que el paciente ha entrado después de anfotericina B, ha sido sometido a limpiezas quirúrgicas, puede pasar a posaconazol por 6 meses o dependiendo hasta un año, ¿no? Bien se está usando isobuconazol, ¿no? Entonces el manejo clave es eliminación de factores predisponentes, si hay una inmunosupresión o hay diabetes no controlada, terapia antifúngica y debridamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento es hasta resolución de signos clínicos y síntomas de infección. A veces hay que hacer seguimiento, controles, inclusive dependiendo con imágenes, mirando bien el hecho, que no haya ya ningún tipo de lesión necrótica, ¿no? Y se da el tratamiento que a veces pueden ser 6 meses hasta un año, ¿no? Listo. Con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay 92. Salúdenme a los otros 90 que no han venido. Ya, listo. Ya, si no hay preguntas, no sé, algún comentario, algo, damos por terminada la clase, ¿les parece? Sí, doctor, muchas gracias por la clase. Listo, estamos conversando entonces. Ya ahí le mando al delegado la clase. ¿Ya? Listo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chicos, no se vayan, no hemos llegado a las 100 personas para tomar la asistencia por captura de pantalla, así que no se retiren todavía. ¿Sí, José María? ¿Estás levantando la mano, creo?
Ya chicos, ahora sí ya se pueden retirar.